Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del defensor del televidente aquí en el Canal 1. Desde aquí ustedes pueden opinar, pueden plantear inquietudes. Este es el espacio de todos los televidentes de nuestra programación. Desde aquí nos pueden ayudar también a hacer una mejor televisión, a construir unas mejores narrativas, a interpelar a quienes hacen posible cada uno de nuestros productos. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El desplazamiento y la migración es una problemática recurrente en nuestra historia reciente. Después de un aparente descenso en cifras, hoy se ha vuelto a incrementar en varias regiones del país y por distintas causas. Nuestros televidentes se preguntan por qué no ha vuelto a aparecer este fenómeno en las agendas informativas nacionales. ¿Por qué es solo un asunto de cifras y números abstractos y no toca el drama de niños, mujeres y ancianos, que son las poblaciones más vulnerables? Si la televisión ha promovido discursos o percepciones supremacistas desde las ciudades capitales, o también se preguntan si ha intentado transmitir mensajes pedagógicos de inclusión y tolerancia. Para hablar de este tema nos acompaña esta mañana Marcela Ceballos, politóloga con 20 años de experiencia en investigación y activismo en derechos humanos e investigadora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Marcela, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y me parecen muy pertinentes las preguntas para este contexto. Muchas gracias por acompañarnos también. Ya tendremos oportunidad de profundizar. Y también nos acompaña Federico García, profesor universitario e investigador en temas de migración. Federico, buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. También nos acompañan esta mañana Gloria Arias, médica, columnista y defensora del proceso de paz, y John Ramírez, profesional en salud de la corporación Red Somos, entidad que trabaja con migrantes, aparte de ustedes, televidentes, que nos acompañan a través de distintas plataformas y participan activamente en nuestro espacio. Para iniciar, los invito a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Sí, es necesario que los medios no se dediquen solamente a noticias que superfluas, que no tienen casi sentido, y muestren también el problema social que hay en Colombia. Los niños o en los ancianos que están desprotegidos por el Estado y vulnerados sus derechos. Dándoles el apoyo que ellos se merecen y estar pendientes de ellos, no dejarlos desamparados como se está haciendo el gobierno. Y usted va al campo y es terrible. Mira, hay parte que los niños no pueden, llevan años sin estudiar, porque no hay cómo comunicarse usted. Entonces esa parte está vital, está olvidado todo, no solo la juventud, todo el mundo. Creo que no estamos identificados con el tema y la verdad la información es lo que nosotros podemos ver en la calle, pero a ciencia cierta si es o no es, o qué cantidad de personas son las que viven en la calle hoy en día y por qué están en la calle, pues no se sabe. Es cierto que la agenda informativa nuestra en los distintos medios, particularmente los televisivos, tiene distintas aristas y hoy está tensionada por los acontecimientos relacionados con las movilizaciones sociales, con la pandemia, etcétera. Han desplazado a esta problemática sobre la cual requieren atención ellos mismos, por supuesto, pero también de los demás ciudadanos inquietos al respecto. ¿Tú compartes, Marcela, la percepción de nuestros televidentes? Pues lo primero que habría que decir es que mediáticamente, respecto del desplazamiento forzado y de la migración, ahí los medios oscilan entre su naturalización, su normalización, es decir, la presentación de ese fenómeno como un hecho natural, dado, inmutable, que debemos aceptar porque no se cuestionan sus causas, ni se establecen sus responsables, ni se preguntan quiénes son, ¿no? Entonces aparecen como parte de un paisaje urbano que está ahí. Los medios se olvidaron del desplazamiento forzado. ¿Por qué ya no aparece privilegiado en las agendas informativas? Víctor. En general, la agenda mediática es una agenda muy inmediata y eso hace que se descuiden lecturas estructurales.
el problema del desplazamiento, el problema del conflicto armado, el problema de la desaparición forzada, el problema de la migración venezolana. Todas estas cosas parece que son flashes de un día, como fotografías. El problema no es la fotografía, el problema es cuando la fotografía reemplaza la película y la película nos cuenta una historia de dónde vienen, quiénes son, para dónde van y cómo los hemos caracterizado. Entonces, hay una serie de caracterizaciones profundamente oportunistas, primero, de una manipulación. Es decir, cómo yo edito un testimonio a un migrante o a un desplazado de tal manera que me quede solo aquello que la línea editorial del medio quiere transmitir. Preguntamos a Gloria Arias. De hecho, todo el fenómeno de migración y desplazamiento forzado tiene que ser contado. Pero ¿cuáles son las problemáticas atinentes a las poblaciones de niños y niñas, a ancianos en situación de desplazamiento que deben aparecer en las agendas periodísticas en televisión? Mira, yo no me atrevería a decir que no lo han mencionado porque son tantos los medios y tan amplio el espectro de comunicaciones que hay que no me atrevo a decir que no lo hayan mencionado. Pero creo que siempre habrá espacio y siempre habrá necesidad y habrá urgencia de tratar con mayor detenimiento, con mayor sensibilidad el aspecto humano. Muchas veces nos preocupamos porque la gente tenga acceso a la salud o porque tenga acceso a la educación o porque tenga un techo moderadamente digno. Eso obviamente hay que atenderlo, eso obviamente hay que solucionarlo, desde luego que sí. Pero hay un fondo emocional, un fondo psicológico que en los niños y en las personas adultos mayores es aún más sensible, más difícil de poder canalizar de una manera positiva y constructiva. Creo que ese aspecto de, casi llamémoslo de ternura, de cariño, de abrazo emocional, ese aspecto hay que enfrentarlo. No es solamente garantizarles que tengan dónde vivir y con qué comer y dónde alfabetizarse o dónde curarse cuando se enfermen. Esto obviamente son cosas que desde luego tendríamos que poder garantizarles como nación. Muy bien, ahí tenemos diferentes aristas de esta problemática sobre la cual seguiremos profundizando. Pero nuestros televidentes quieren intervenir y ya están levantando la mano para preguntar. Escuchemos. ¿Cómo los medios de comunicación pueden informar sin victimizar la situación de niños y adultos mayores desplazados? Muy bien, esa es una pregunta clave, Marcela. No solo victimizar, sino cómo no revictimizar a las personas que están en este tipo de situación y que en virtud de ciertas narrativas generan una percepción o de desconfianza o de inseguridad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo ves tú, Marcela? En el sentido victimizante de la palabra es pobrecitos, pero ¿qué podemos hacer? Ahí está la realidad y pues bueno, ahí de pronto les damos una moneda, un pan y ya, pero seguimos, ¿cierto? El camino. Entonces un poco la mirada alternativa que podrían plantear los medios tiene que ver con abordar a estas personas no como datos que están en la realidad, sino como sujetos que tienen una historia, pero también que hacen parte de nuestra sociedad. Es decir, mucha de esa población, como les decía, población venezolana que se encuentra aquí, pues son familias colombianas que se habían ido huyendo del conflicto y tuvieron que regresarse. Otras son familias que llevan caminando un año, porque la migración se volvió el único medio de vida que les permite protegerse y comer y tomar agua y dormir en algún lugar. Muy bien, Marcela. Le preguntamos a John Ramírez, que trabaja desde el sector médico con estas poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo se debe visibilizar esta problemática en términos mediáticos? Yo creo que en este tema de visibilizar a niños, niñas y adolescentes en el marco de la pandemia por COVID-19 hay que hacer búsqueda activa. Los medios deberían estar indagando con ICBF cuántos niños tienen en condición de protección, cuántos niños están siendo hospitalizados a raíz de la pandemia. No hay datos claros alrededor de este tema. Es un tema nuevo, invisible, así como es invisible el tema de garantía de derechos en niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no?
Muy bien, saludamos a Federico García, profesor e investigador, y le preguntamos, ¿son violencias recicladas? ¿Las narrativas de los medios también se están reciclando, siguiendo las mismas rutas del pasado? Sí, los medios de comunicación apelan normalmente a los mismos lugares comunes que saben que al público le llaman la atención, y en este caso, pues la utilización, por ejemplo, de la población migrante, pues es un plato muy apetitoso a la hora de ofrecer miedo, ¿no? Aquello de encontrar un culpable a quien echarle la responsabilidad de todo, y más aún cuando es un otro venido de afuera, y además con una cultura, si bien muy parecida, pero un acento diferente, unas costumbres diferentes, pues sí, se vuelve muy sencillo, un chivo expiatorio muy fácil para poder explicar muchísimos fenómenos de violencia, de inseguridad, cuando lo que vemos realmente es que la incidencia en términos, por ejemplo, del impacto de este tipo de conductas por parte de la población venezolana en Colombia es mínima, pero en cualquier caso siempre se exacerba y siempre se señala la nacionalidad de la persona cuando se ve involucrada en algún hecho noticioso, y muchas veces incluso sin que eso sea así, se sugiere que la persona es venezolana para darle todavía más impacto a la noticia. Muy bien, recuerden que nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co con inquietudes, sugerencias sobre nuestra programación. Escuchemos qué más tienen que decir ustedes, televidentes, acerca del tema de esta mañana. Yo creo que hay que trabajarle mucho a que se logre alcanzar todos los lugares geográficos del país, ¿sí? Conocer bien las problemáticas, y definitivamente necesitamos fortalecer las instituciones no centrales, no de las ciudades, sino de la parte rural. Yo diría que no los medios, más que todo el gobierno, ¿sí? Están más pendientes de la gente del campo, ¿sí? Más que todos los medios no, porque nos mantienen informados. Se vienen los hijos con los padres que han sido desplazados, y esos hijos son los que sufren las consecuencias sin poder hacer nada porque son niños. Entonces los medios de comunicación deben de, ¿cómo es que se dice? Dar a conocer más toda esa problemática, que son niños que no pueden hablar. Los medios de comunicación, pues realmente, de acuerdo a sus mejores conocimientos que tienen, propagarlos para el beneficio de ellos, para que todos también tengamos conocimientos y los podamos aplicar para cuidarlos mejor. Se quejan, Víctor, muchos nuestros televidentes del centralismo de la televisión, lo han expresado ellos, también lo han expresado nuestros panelistas esta mañana. Desde los territorios reclaman una narrativa y una cercanía. Nos olvidamos de ir a los territorios para ponernos en los zapatos de las personas que están sufriendo esta situación de violencia, Víctor. El problema del periodismo es que hay un periodismo que ya tiene una etiqueta puesta, y hay otro que es el periodismo de calle, que nos salva de alguna manera, no del todo. Primero, las redes independientes, y segundo, las redes sociales. Entonces son las redes sociales las que están mostrando cosas, pero yo quiero aprovechar el uso de la palabra para plantear algunas cosas, por ejemplo, sobre migración, y es la llegada de niños solos, que ha ido aumentando. Por lo menos eso es lo que vi en Cúcuta la última vez que estuve allí. Y una última cosita, hay un debate sobre si fotografiaron o los niños, si fotografiaron o las mujeres. Yo lo que creo es que uno sí puede hacer fotos, lo que tiene que hacer es respetar la dignidad de la gente. Primero, pedir permiso, hablar con ellos, y que esa imagen no sea para generar lástima, una actitud de víctima, sino un respeto de dignidad de una personita o una persona que sale fotografiada con toda la dignidad del caso. Siguen preguntando nuestros televidentes, escuchemos. ¿Cómo pueden aportar desde los programas de televisión información útil sobre el desplazamiento infantil y sus consecuencias? Muy bien, es la segunda parte de este tema que hemos planteado en la mañana. Hemos hecho un diagnóstico de estas rutinas mecanizadas, y aquí está también un sobrediagnóstico en la medida en que es un problema repetitivo en la narración televisiva en los últimos años. Esa rutinización, esa mecanización ha llevado, Federico, a insensibilización, a desinterés y, por supuesto, entonces a exclusión del tema en la agenda informativa.
Yo pienso que sí. Además, la utilización de los niños en el relato pocas veces se hace en función de garantizar su dignidad, de visibilizar sus problemáticas concretas o de buscar soluciones, sino con el objetivo de generar lástima y rating o likes. Entonces, en ese sentido, el tratamiento que se le da, por ejemplo, a la presencia de niños en el fenómeno migratorio, en particular en este, pues ha sido muy responsable y en función de intereses corporativos y no necesariamente con un interés periodístico de narrarle a la ciudadanía lo que realmente está sucediendo y cuáles son las problemáticas específicas que tiene esta población. Y por supuesto, no solamente con la población infantil migrante venezolana que tenemos en Colombia sucede esto. En buena medida también los niños se han convertido en una arma arrojadiza de tipo político entre los distintos bandos, en donde cada uno compite por ver quién es el que más quiere a los niños, quién es el que más los protege y en señalar al otro bando como el que más los persigue y el que menos los quiere. Entonces, como si de alguna manera nos presentásemos ante la sociedad en relación con los niños como si se necesitara que fuéramos padres comprensivos y amorosos, ¿no? Y entonces competimos no solamente entre los distintos grupos políticos, sino entre las instituciones, entre el sector privado, a ver quién es el más caritativo y quién es el más compasivo con los niños, y en ese sentido creo que también los estamos utilizando de una manera interesada y en cualquier caso, al menos desde el punto de vista de la comunicación, es una manera no ética. Le preguntamos a Gloria. Visibilizar significa reconocer su existencia, ¿verdad? Ponerlos a existir, pero también significa ponernos en el centro de una agenda en torno a una problemática. ¿Qué otros aportes hace una narrativa adecuada televisiva en beneficio de estas personas, de estos niños y de estos adultos mayores que están en situación de desplazamiento o migración? Creo que si los medios de comunicación le prestaran más atención al tema del desplazamiento y los niños migrantes y los adultos mayores migrantes, podría lograrse que la población se sensibilizara más con este tema, que dejáramos de verlos como si fueran parte del paisaje y entendiéramos la dimensión humana, la dimensión del drama que vive cada una de estas personas, cada una de estas familias víctimas del desarraigo. Ellos tuvieron que empacar sus vidas al hombro y salir de su tierra, salir de su lugar, salir de su región, de su sitio donde se sentían con algo propio, con algo que les correspondía, y salir a un lugar que les era absolutamente ajeno y que lamentablemente muchas veces les resulta también hostil. Entonces creo que un trabajo de sensibilización para visibilizar el drama humano que hay detrás de cada uno, para dejar de pensar en términos de números, en términos de estadísticas, en términos de amenaza, sino simplemente en términos, complejamente, en términos de seres humanos. Muy bien, le preguntamos a John, en esta perspectiva que hablaba Gloria Arias, ¿qué significa que los medios tengan en cuenta estas narrativas y que narren desde esa perspectiva de ponerse en los zapatos de las víctimas de desplazamiento? Yo creo que los medios de comunicación pueden ponerse en la camiseta en dos sentidos. El primero, en mostrar a aquel grueso de la población migrante venezolana que está refugiada en nuestro país, que trabaja, que es profesional, que hace voluntariado, que trabaja incluso por menos de un salario mínimo y están siendo explotados en nuestro país. Y también, así como se muestran las 2 o 3 noticias que no representan ni el 0.5% del grueso de la población migrante, de los 1.800.000 personas alrededor que hay en nuestro país, pues mostrar también el lado positivo y empezar a dar esa idea de que, hey, pana, yo te acojo, te catapulto para que te regularices en el país, puedas ubicar un empleo, pague impuestos, pague salud, igual que como cualquier ciudadano colombiano. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos algunas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a través de esta vía con Natalia Acosta. Natalia, buenos días. Buenos días, Mario. El primer correo que nos llega dice: me gustaría que dieran Sailor Moon de lunes a viernes, si es posible, a las 8 de la mañana desde la primera temporada, ya que me he perdido algunos capítulos. Gracias. Nos escribe Gloria Inés López Gómez.
Muy bien, abrimos este micrófono para que las audiencias potencien su voz y pidan aquello que quieren ver. Nuestra gerencia de programación está atenta a sus inquietudes. Natalia. Escribo para que me hagan el favor de programar Yo Soy Frankie. Nos escribe Ana Luz Aleán Navarro. Bueno, escuchamos más propuestas, más voces y más oídos de parte de nuestro canal, Natalia. El siguiente correo que nos llega dice: programas como Guerreros muestran trampa, manipulación, grosería y doble sentido. No es que pretenda que un programa haga mi tarea de educar a mis hijos. Mejor programen algo cultural o si no, volver a las películas. Nos escribe Giovanni Moreno. Muy bien, una crítica válida, fundamentada, que haremos llegar a la producción del programa en la idea de la transparencia, incluso en los realities de competencia, Natalia. Y el último correo que nos llega dice: por favor revisar y mejorar la aplicación. Soy usuario y la utilizo en especial al mediodía. Se pierde la señal y durante los comerciales se queda en blanco y sin voz. Mil gracias. Nos escribe Rafael Lara. Rafael, damos traslado de su inquietud a nuestro departamento técnico para solucionar de manera inmediata este inconveniente. Natalia, muchas gracias a nuestros televidentes que se comunican vía correo electrónico o a través de distintas plataformas. Entremos, Marcela, si te parece, en la fase de propuestas, de ideas, de iniciativas para decirle tanto a quienes producen televisión, periodistas, etcétera, como a los televidentes a la hora de consumir esas narrativas. ¿Qué consejos, qué propuestas darías tú, Marcela? Bueno, pues yo diría que lo primero es la forma de aproximarse a la información, ¿no? Y lo segundo, las fuentes de información. En esta coyuntura, por ejemplo, sería fundamental que los medios se aproximaran al Estatuto de Protección Temporal y a las propuestas del gobierno de regularización desde una perspectiva crítica, como corresponde con los medios, y no simplemente replicando y amplificando lo que dicen las fuentes oficiales. Y esto implica pues que desde el periodismo se pueda leer el documento y elaborar una perspectiva suficientemente crítica que permita hacer preguntas no solo al gobierno nacional para que hable de las bondades del estatuto, sino a los otros actores, sobre todo los actores protagónicos, que son las poblaciones migrantes venezolanas, porque el estatuto deja por fuera la población cubana, haitiana, dominicana y otra serie de poblaciones en situación irregular que tenemos en Colombia. Muy bien, Marcela. Víctor, tus ideas, tus propuestas, tus aportes. Los medios hacen la amplificación, pero ya, y queda eso en la opinión pública, pero no muestran cómo no hay posibilidades reales de que los venezolanos y las venezolanas se incluyan de manera adecuada en lo que se está dando. Y una segunda cosa es el debate de la instrumentalización de lo humanitario. Entonces parece que aquí hay sectores que me sirve la migración venezolana si esa migración venezolana me permite hablar mal de Maduro. Si no, no me sirve. Entonces hay unos sesgos muy marcados, muy grandes, que impiden eso. ¿Yo qué pido? Es muy sencillo. Cuando uno va en Transmilenio, bueno, ahora menos con la pandemia, párese a hablar con la gente de Venezuela y a echar, teniendo en cuenta que, por supuesto, como todo migrante, yo lo he sido, pues la gente tiene la tendencia a decir, lo peor es mi país, pues para que le echen una mano. Pero con todos los sesgos afectivos, emotivos y políticos, entender que son seres humanos. Si uno va a ayudarle a un venezolano preguntándole, ¿usted está a favor o en contra de Maduro? Pues eso no es humanitario, eso es politizar una causa y un dolor muy grande. Entonces yo lo invito a las personas que nos puedan estar escuchando, que vayan a las calles, que hablen con ellos, que se familiaricen con ellos. Por supuesto que hay venezolanos que han cometido delitos, y colombianos, y todos en la familia tenemos a alguien que ha cometido delitos. Eso es lo normal, son seres humanos. Pero yo sí creo que hay un afán de o tienen que ser divinos o son Satanás. Y yo creo que no entenderlo en su dimensión humana es el peor daño que se puede hacer, tanto a ellos como por supuesto a la migración colombiana, que no es migración, sino que es desplazamiento forzado a punta de masacres y de fusiles. Gloria, vamos contigo, tus sugerencias, tus ideas. Mira, creo que has nombrado la palabra que es inclusión. De eso se trata la historia de estar vivos, de lograr inclusión, de no discriminar, de no estigmatizar.
Es terrible que haya niños que temen hablar, que temen socializar con otros niños simplemente porque les detecten un acento extranjero y saben que van a ser discriminados. Eso es absolutamente doloroso, es absolutamente injusto y no tendría por qué pasar. Y nos debería avergonzar como sociedad anfitriona, como sociedad receptora, que eso esté pasando. Entonces creo que es un trabajo encaminado a romper esas fronteras visibles y fronteras invisibles que muchas veces las hemos aprendido, que las hemos heredado y que vienen de generación en generación y que la gente las va repitiendo sin saber ni siquiera por qué. Y que lo que hacen es llevar a una generación de odios y de rechazos que no tienen sentido. Entonces todo lo que nos ayude, todo lo que nos lleve a pensar que somos unos solos, que el mundo podrá ser muy ancho, todo lo ancho que quieran, pero que jamás nos debe resultar ajeno. Creo que ese trabajo vale la pena hacerlo. Muy bien, Federico, tus propuestas, tus ideas. Primero, reflexionar frente a lo que decía Víctor del uso político del tema de la migración en función de la oposición que el gobierno de Colombia tiene con el gobierno venezolano. El hecho de que solamente el estatuto, como lo decía Marcela, recoja a los migrantes venezolanos, claramente tiene una intencionalidad política. Es el mismo caso de la ley de ajuste cubano estadounidense, que premia a los cubanos que migran con la nacionalidad automática o por lo menos con la residencia automática cuando pisan suelo estadounidense, pero no sucede lo mismo con haitianos o dominicanos que viven la misma situación de digamos, migración a través del mar en botes y en pateras y en balsas. Entonces, no solamente revisar desde el punto de vista institucional, sino también mediático, porque en buena medida el impacto que ha tenido la migración venezolana en nuestro país pues ha servido para alimentar el relato, un relato interesado y un relato condicionado frente a lo que sucede en el país vecino, que es bastante poco objetivo, y en últimas los migrantes venezolanos han servido de evidencia de que ese relato es cierto, cuando no nos hemos preocupado por hacer un análisis más a fondo de la complejidad tanto de la situación venezolana, que siempre se nos presenta en blanco y en negro, como de la situación derivada de la migración, que también se presenta siempre como si fueran víctimas, como si fueran personas que huyen, ¿no?, de un régimen, ¿no?, en esos términos, cuando la cosa no suele ser tan simple. Y lo segundo que quisiera decir es el uso que se hace de la nacionalidad de la persona involucrada, sobre todo cuando se habla de casos de delitos. Es muy frecuente que si un venezolano comete un delito, en la mención de la noticia se diga que es venezolano, pero resulta que suele mostrar esta situación cuando lo hacemos a la inversa, ¿no? Políticos colombianos se roban Reficar, ¿sí? Políticos colombianos hacen pactos con Odebrecht, narcotraficantes colombianos, ¿no? Entonces, cuando decimos que son colombianos, entonces ahí sí, claramente nos queda en evidencia que la mención de la nacionalidad no importa si el ladrón es rumano, haitiano, colombiano o venezolano, pero al insistir siempre en la nacionalidad de las personas cuando cometen delitos, estamos reforzando ese sentido, esa idea, ese imaginario de que ellos han venido a hacernos daño y a cometer delitos cuando eso no es verdad. Muy bien, Federico, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ti, Mario. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, gracias por aceptarla. Víctor, muchas gracias. Gracias, muy amables, muy gentiles. Sigue el debate y por favor seamos solidarios. Coloquémonos en los zapatos del otro, especialmente los que hemos sido migrantes y que a veces volvemos al país y se nos sale la xenofobia que sufrimos en otro lado. Marcela Ceballos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por tus luces. Agradecemos también a Gloria Arias, a nuestros televidentes que han participado a través de distintas plataformas y por estar presente aquí en la pantalla en este espacio. No lo olviden, todos los sábados nos vemos aquí en el Canal 1. Los esperamos con todas sus iniciativas y con todas sus ideas. A las 7 de la mañana es la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página www.canal1.com.co o del correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, inquietudes o temas acerca de nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.